Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Confirmemos a través de la Biblia que la Iglesia de Dios es establecida y reconocida por Dios como la verdadera Iglesia. Veamos 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la Iglesia de Dios que está en Corinto. La Iglesia de Dios en Corinto. ¿Qué clase de iglesia era? Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La Iglesia de Dios era la iglesia donde se reunían los santos santificados por Jesucristo. Pasemos a Gálatas capítulo 1, versículo 13. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En estas palabras, podemos ver que la Iglesia de Dios existía junto al judaísmo. Cuando el apóstol Pablo pertenecía al judaísmo, calumnió intensamente y persiguió sobremanera a la Iglesia de Dios. Sin embargo, cuando escuchó el testimonio de Jesús mismo en Damasco, comprendió que la Iglesia de Dios fue establecida por Dios y era donde habitaba Dios. Al darse cuenta de que había recorrido el camino equivocado de la fe, se arrepintió de su vida anterior. Por lo tanto, no se convirtió finalmente a la Iglesia de Dios y anduvo la vida de un verdadero apóstol. En la época del Hijo y en la época del Espíritu Santo, tanto en la primera venida de Jesús como en su segunda venida, el nombre de la Iglesia ha sido siempre la Iglesia de Dios. De esta forma, la Biblia confirma que la Iglesia de Dios es la única Iglesia que Jesús estableció y Dios mismo aprobó para su obra de salvación en esta tierra. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.